sobre todo más alto, ¿vale? El volumen que estamos viendo aquí de las velas envolventes es lo que nos gustaría empezar a ir viendo cada vez que el precio desciende a esa dirección. Ahora, chicos, vamos a pasar al siguiente. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de SV3 Trading. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una serie de análisis técnicos que vamos a realizar ahora mismo en las pantallas. Sobre todo quiero comentaros algo sumamente importante. Es algo que hemos lanzado ya en el pasado en la Academia de Formación y estábamos haciendo varios directos todos los martes. Lo que pasa que, como ya sabéis, pues la gente de Latinoamérica tiene un horario, yo tengo otro en España y al final no coincidimos. Vamos a volver a hacer otro lanzamiento totalmente nuevo este marzo, así que volvemos a restablecer esas clases, esas sesiones en directo, donde estaré pues todos los martes en directo con vosotros, donde vamos a estar viendo pues diferentes oportunidades, tales como los que vais a ver en el vídeo de hoy. Espero sobre todo que estéis ahí, que esos directos de 4 o 5 horas que estemos en la sala de trading pues os sirvan de gran ayuda. Esto lo hago más que nada por vosotros, lo hago más que nada para que en esas sesiones pueda ayudaros a consultar cosas, a que mejoréis sobre todo vuestro sistema de trading. Está ya incluido para toda la gente de la academia, no tenéis que pagar absolutamente nada por ello, así que todos los que seáis miembros de Academia de Formación vais a poder entrar directamente desde la academia, martes, pum, hacer clic y directamente estar conmigo en directo. Así que chicos, espero que sobre todo esto sea de gran ayuda. Hoy vamos a analizar un par de oportunidades, así que no perdamos más tiempo y vamos para allá. Bueno, aquí como podéis ver conmigo, tenemos aquí el par euro-dólar, que lo estáis viendo en el gráfico de una hora. Lo que vamos a hacer es analizar una serie de oportunidades que a lo mejor pueden ocurrir a lo largo de esta semana, ¿de acuerdo? Voy a sobre todo a eliminar todos los dibujos si los tenemos, ¿vale? Aquí vais a ver que en el gráfico diario tenemos una estructura en el que el mercado actualmente está en una fase alcista, ¿de acuerdo? Es la tendencia que está llevando, es la tendencia también donde el precio suele tener más fuerza. Sí que es cierto que aquí vemos cierto agotamiento tras pues, los buenos datos de Estados Unidos, con los últimos datos sobre desempleo, con los últimos datos sobre todo de datos económicos que hemos estado viendo, ¿vale? Los datos de ADP, ¿de acuerdo? Los datos de CPI, que en este caso pues sobre la inflación no han sido tan buenos, pero aún así el mercado lo ha visto como una mejora, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una fase en la que el euro dólar está sintiendo todos esos datos económicos que le están afectando y tenemos pues el par pues en una fase totalmente bajista. En este escenario lo único que tenéis que hacer es que si estáis sobre todo analizando para buscar operaciones de intradía, tenéis que enfocaros mucho en el gráfico semanal y en la información que te dé sobre todo gráfico semanal, simplemente por visión. No es porque necesitéis el gráfico semanal continuamente, pero solamente por visión para saber en qué fase estáis, cómo se está moviendo el mercado, ¿vale? Antes os había dicho que el mercado está en una fase alcista, ¿de acuerdo? Esa es la fase alcista que estamos viendo en el gráfico diario y esta sería la fase general en la que el macro mercado se está moviendo, ¿de acuerdo? En este caso el mercado es continuamente bajista, ¿vale? Entonces nos vamos a ir directamente al gráfico diario y desde el gráfico diario analizar un poco las oportunidades que van a ir viendo. Esto lo vamos a ir realizando con todos los pares que ya os pregunté en Instagram si queríais ver alguna serie de pares en el vídeo de hoy, así que vamos a ver todos ellos y algunos más que he añadido yo como opcionales. Luego por aquí, chicos, si ponéis la línea de tendencia, vais a ver en la que la línea de tendencia pues tiene ciertos rebotes. Esta es una línea de tendencia, de hecho, que tiene adaptabilidad. ¿Qué significa eso? Que bueno, que puede ser una línea de tendencia que pase más por aquí o puede ser una línea de tendencia que pase más, digamos, por acá, ¿vale? Entonces, ambas líneas de tendencia son válidas en el análisis técnico. Lo único que hay que considerar en este análisis es que cuando añades esa línea de tendencia, ese rango que hay entre una decisión y otra es un rango, ¿vale?, en el que actúa como resistencia. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso actúa como soporte. ¿Qué significa esto? Que en todo este rango que hay aquí abierto, todos esos pips que se muevan ahí dentro, realmente es una zona de soporte para el precio, ¿de acuerdo? Entonces puede que el precio te rebote aquí, puede que el precio te rebote aquí dentro, o aquí, o acá, o aquí, ¿vale? Entonces toda esta zona, digamos, que es una zona en la que el precio normalmente debería respetar. Lo segundo que vais a ver en el gráfico diario es que estamos casi en una fase en la que hay un doble suelo, no lo ha respetado simplemente porque tenemos la media móvil de 200 periodos ahí, ¿de acuerdo? Entonces el mercado no lo respeta con total claridad. Y luego, chicos, pues si hacemos un poquito más de zoom y lo cambiaríamos directamente al gráfico de 4 horas y en 4 horas vais a ver sobre todo cómo se está moviendo el mercado. Tenemos cierto lateralismo, tenemos también pérdida de fuerza en la parte superior, lo que claramente nos está indicando es que el mercado está como digamos en una fase continuamente bajista.
¿vale? Hay diferentes maneras de trazar esto, podéis empezarlo desde aquí con ese doble techo o podéis iniciarlo desde la parte incluso superior e ir dibujando varias líneas de tendencia, pero al final todos los caminos llevan a Roma, así que el precio ya ha roto, digamos, esa estructura. Cuando me refiero a estructura es simplemente que hemos estado haciendo pues, esos máximos cada vez más bajos, ¿vale? Y esos mínimos también cada vez más bajos, ¿vale? Esos mínimos más bajos siguen todavía ocurriendo y esos máximos cada vez más bajos siguen ocurriendo. El euro dólar cambiaría, en mi punto de vista personal, cambiaría de dirección si rompiéramos por encima de la media móvil de 200 periodos y también si rompiéramos por encima de la zona de 1.06 o la zona de 1.07. Ahora os voy a poner aquí en pantalla, ¿vale? Vamos a marcarlo más que nada por si os sirve de gran ayuda. Podéis utilizar en este caso, perdonar, las etiquetas de precio, ¿vale? Simplemente por saber las zonas donde el precio nuevamente debería romper para tú confiar un poco más en la operación. En este caso, mientras siga sin romper esta zona de 1.0.6, seguramente sigamos viendo ese euro dólar todavía con esa decisión en el largo plazo de seguir sobre todo bajista. En el caso de que rompamos por encima, tiene todas las de ganar irse sobre todo a la parte superior, a los máximos de la parte superior, o irse por ejemplo a 1.07900, que será la próxima zona de resistencia o dificultad para el propio precio en el euro dólar. Esto visitado desde 4 horas. Luego sí que es cierto que para analizar en intradía, buscar esa operación en ese mismo día y encontrar esa gran oportunidad, sí que nos vamos a basar en muchas más cosas. Trabajaríamos el gráfico de 1 hora si encontrásemos algo de gran oportunidad, o incluso podéis iros a 30 minutos para buscar incluso la oportunidad. Aquí no es que se borre todo, sino simplemente tengo una línea divisoria, digamos, dentro de la configuración de TradingView, en la que divido básicamente lo que analizo en media hora con lo que estoy viendo en 4 horas, 1 hora diario, ¿de acuerdo? Entonces me gusta separar lo de en grande con lo de en pequeño y así tener pues esas dos visiones totalmente contrapuestas. En este caso vais a ver sobre todo que si quisiéramos, por ejemplo, tomar una decisión de venta, nuevamente analizaríamos la situación de esta manera, analizaríamos también la parte de los máximos y los mínimos, ¿vale? Y en principio, si el euro dólar me puede ejecutar una operación por debajo de la zona del 1.06400, sí que tendríamos una pequeña posibilidad de que el precio a partir de ahí pueda encontrar una oportunidad bajista y que lo podamos ver sobre todo bajista en el largo plazo. De momento la cosa está un poquito complicada para el propio par para realizar esto, aunque vamos a ir viendo sobre todo y monitoreando el día de mañana si rompemos esta línea de tendencia con decisión, rompiendo por debajo de los mínimos, haciendo nuevos mínimos más bajos con sobre todo volumen sobre todo más alto, ¿vale? El volumen que estamos viendo aquí de las velas envolventes es lo que nos gustaría empezar a ir viendo cada vez que el precio desciende a esa dirección. Ahora chicos, vamos a pasar al siguiente par, en este caso el australiano contra el dólar. En este caso vais a ver que me voy directamente al análisis de gráfico diario, ¿vale? Vais a ver que la estructura como tal tiene una fase, digamos, alcista en lo que estamos hablando últimamente, o las últimas semanas se ha mantenido alcista. Luego sí que vemos que ha perdido bastante fuerza, también hemos roto como una pequeña estructura creando pues nuevos bajos, ¿vale? Hemos roto también una zona importante y estamos llegando a la siguiente zona de estructura donde el precio podría acabar perdiendo también esta zona de aquí y dirigirse hacia la baja. Esto, digamos, en la temporalidad gráfica del diario. Si nos vamos al gráfico de una semana, ¿vale? No estaríamos mal posicionados si tuviéramos una operación de venta. De hecho, la dirección del precio, si os fijáis, es un poquito bajista. Y ahora, chicos, nos vamos directamente al gráfico de 4 horas o 1 hora, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es cambiar a 4 horas primero, ¿vale? Y en 4 horas lo que vamos a analizar es la situación actual, ¿vale? Como estamos viendo que el precio, como está empujando hacia la baja, no me quiero equivocar y meter la pata y tomar una decisión contrapuesta a esa dirección. Sí que estamos viendo unos máximos cada vez más altos en unas temporalidades más bajas, que ahora luego las veremos, pero sí que es cierto que el precio se mantiene todavía con esa decisión firme bajista. Entonces, lo único que necesitamos, sobre todo en este par, si quisiéramos seguir la dirección, en el gráfico de 1 hora, chicos, analizar la situación actual, esperar sobre todo un movimiento bajista que rompa esta estructura, ¿vale? No vamos a poder trazarlo a la perfección, pero sí que es cierto que aquí vais a notar conmigo que existe pues una línea de tendencia, ¿vale? No es perfecta, no es la mejor de mis líneas de tendencia, ¿vale? Pero es más que nada por no alargar el vídeo y hacerlo de 300 minutos. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de deciros aquí es que sobre todo tenemos que esperar a que el precio nos marque un bajo por debajo de 0.67400, a partir de ahí ver una serie de volumen
que eso nos ayudará un poco a la dirección del precio. Un volumen bueno, por ejemplo, es este, es un cambio, es un giro de mercado, ¿de acuerdo? Y por debajo de esta zona, marcando pues unos nuevos mínimos, pero con decisión, con buen volumen. Sobre todo sería muy importante ver eso en las próximas velas. Con eso marcaríamos el nuevo paso para la siguiente dirección, que sería bajista para los próximos días. Esto, luego pasándolo, digamos, a un gráfico de temporalidad inferior, en media hora, vais a ver que la estructura sigue siendo la misma, ¿vale? Pero si queréis, sobre todo, perfeccionar, podéis bajaros hasta el gráfico, incluso de 15 minutos, encontrar vuestra zona perfecta, vuestro volumen perfecto y a partir de ahí ejecutar vuestra orden de venta si esa es vuestra decisión, ¿de acuerdo? Pero por ahora el AUD/USD lo estoy viendo en esa dirección. Creo que voy a seguir la dirección bajista que está llevando. Sí que es cierto que hay mucha indecisión, sobre todo por las mechas en la parte inferior y superior, y el volumen todavía no está del todo dirigido a la dirección que debería. Luego, chicos, nos vamos a ver también la libra contra el yen, la famosa libra contra el yen de continuo movimiento alcista. Ya lo conocéis bastante los que lleváis operando la libra yen mucho tiempo. Sí que es cierto que tiene muy buenas correcciones, en lo que viene a ser que da pie tanto a los traders que toman posiciones de venta como los que toman las posiciones de compra. Suelen estar acertados en ambas direcciones. Si os fijáis en el gráfico semanal, tiene pues una dirección un poquito alcista, ha ido perdiendo un poquito de fuerza, ¿vale? Con todo el tema del Brexit, pues aquí se ha relajado un poco el volumen de precio, ¿vale? Vais a fijaros que aquí marca un máximo, los mínimos siguen siendo muy igualados, no hemos marcado ningún mínimo nuevo por debajo de la zona de la media móvil, entonces de momento digamos que seguimos en pie con esa dirección de canal alcista con tranquilidad. Luego, si nos vamos directamente al gráfico de 4 horas para analizar pues un poquito la situación de precio, para buscar quizás alguna oportunidad de mercado, vais a fijaros sobre todo que el volumen en la parte superior ha caído con bastante fuerza. Eso es una de las cosas que muchas veces suelo considerar cuando hago mis análisis. En la parte superior y los mínimos son cada vez más altos, ¿vale? Entonces, si quisiéramos un cambio o un giro de lo que viene a ser la tendencia que está llevando la libra contra el yen en estos escenarios técnicos, necesitaríamos por lo menos romper por debajo de la línea de tendencia. Entonces, digamos que el volumen en la parte superior es bastante clave, pero todavía no hemos roto, por ejemplo, esta zona de aquí, que eso marcaría un nuevo mínimo y a partir de ahí debería el precio volver a bajar y seguir hacia la baja. No solo sería suficiente la línea de tendencia o romperte este mínimo si se rompe es un mínimo temporal, perfectamente el precio puede volver a remontar, pero si quieres tomar una orden y verla más en el largo plazo y que esa orden sobre todo te dé realmente una claridad, necesitas sobre todo que se rompa la zona de soporte de la parte inferior y con eso marcaríamos el paso de un nuevo mínimo. Mientras tanto, sigamos por encima de la línea de tendencia, es muy complicado tomar una decisión en estos escenarios técnicos, sobre todo yo lo que suelo hacer es buscar con un Fibonacci a ver las posibilidades que tengo sobre gráfico. En este caso, pues como podéis ver, ya hemos testeado la zona del 61.8, que coincide también con la línea de tendencia. El precio ya ha subido algo, lo que pasa que para que podamos dictar el veredicto básicamente de que este par siga hacia el alza, sobre todo necesitamos posicionarnos por encima del 50% de FIBO. Eso, el 50% de FIBO, cuando está el precio por encima de él, digamos que tenemos muchas más probabilidades de que las operaciones que tenemos a largo plazo, sobre todo alcistas, y que estén encima del 50% de FIBO, nos ayudan sobre todo a posicionarnos correctamente y eso nos ayuda sobre todo a estar en esa dirección a la que el precio está llevando. Luego sí que es cierto que si bajamos al gráfico de media hora hay que encajar mucho ese rompimiento, hay que sobre todo esperar por mi parte una línea de tendencia en la parte superior, así rompiendo por encima de la línea superior y rompiendo también con esa media móvil de 200 periodos, coincidiríamos en que existe la posibilidad de poder comprar con tranquilidad. O sea, digamos que el precio tendría que subir por encima de esta zona, ¿vale? Nuestro stop loss estaría por encima, o sea, por debajo de ese lugar y luego iríamos a por todo el precio por encima de esa zona, ¿de acuerdo? Básicamente es un stop muy largo, sí que es cierto que yo lo cambiaría un poco y lo adaptaría según la disposición que yo tenga ahí de volumen, pero sí que es cierto que sería más o menos esta la idea técnica en este par para estos próximos días, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el objetivo podéis reducirlo, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, aquí es cierto que vamos con 89 pips, pero si quieres el largo plazo, 219 pips está bastante bien y sería lo más acertado en este par. Luego, chicos, vamos a ver también el Nueva Zelandés dólar. En este escenario técnico lo vamos a cambiar a gráfico semanal, simplemente por visión, ¿vale? Y localizar pues en qué fase estamos actualmente. Como podéis ver, el precio, vamos a borrar esto, el precio sobre todo está marcando
el paso de una tendencia sobre todo bajista, ¿vale? En el largo plazo. Esa sería una de las líneas de tendencia. Luego tendríamos otra más en la parte inferior. Sí que es cierto que aquí hemos abandonado esa línea de tendencia. Eso marcaría pues una dirección todavía más bajista agresiva, ¿vale? Al romper esto, digamos que el precio se mete para luego hacer una continuación de tendencia en la mayor parte de ocasiones, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que en esta zona de aquí tenemos un poquito de conflicto, ¿vale? Que es justamente donde está el precio ahora mismo rebotando. Y luego más cositas que pueden ser de gran interés. En el largo plazo, un Fibonacci desde ese máximo hasta el mínimo más bajo del precio, pues veremos que estamos por debajo del 61.8, pero es que es cierto que se ha marcado ahí un paso doble sobre lo que viene a ser un doble techo y luego ya el precio está bajando. Ha bajado, está respetando el 50% en rebote en el gráfico semanal, buenas noticias. Y luego, chicos, nos vamos a ir sobre todo al gráfico de un día. En un día lo que vamos a ver es que buscamos esa tendencia sobre todo semanal. Vemos que ya hemos roto esa estructura, hemos roto también la zona en la parte inferior, marcando así un nuevo mínimo más bajo, ¿de acuerdo? Además con una buena vela envolvente de volumen, pero sí que es cierto que aquí hay una serie de pérdidas de fuerza y tenemos un doji sobre todo alcista marcado. Entonces lo que haría aquí sería lo siguiente: nos iríamos directamente al gráfico de 4 horas, ¿vale? En el gráfico de 4 horas lo que vamos a intentar hacer es analizar un poco la situación en la que el mercado se está moviendo, ¿vale? Aquí vamos a ver que sobre todo está por encima, ¿vale? Está por encima y luego en la parte esta de aquí, bueno, sería toda esta zona realmente la que se vería con conflictos para seguir sobre todo siendo alcista. Entonces, si lo que queréis es sobre todo perfeccionarlo un poquito más y esperar a que la oportunidad salga a vuestro lado y posicionándoos sobre todo a la dirección bajista, ¿vale? Teniendo en cuenta que estos días ha estado subiendo el precio con mucho volumen y tenemos ahí una pequeña vela envolvente bajista, necesitaríamos sobre todo hacer una línea de tendencia quizás en una temporalidad incluso más baja de la que estoy viendo, ¿vale? Nos vamos directamente a media hora y en media hora es tan simple como esperar sobre todo una línea de tendencia aquí, que ya la estamos rompiendo, y pondríamos otra línea de tendencia por esta zona de aquí, que todavía no está del todo correcta, ¿vale? O sea, quiero decir, tiene varias posibilidades esta línea de tendencia de ponerse, ¿vale? O sea, tenemos, digamos, esta de aquí desde que se hizo ese mínimo hacia la parte superior y luego pues tenemos estas de aquí. Lo más importante que tenéis que quedaros con estas dos líneas de tendencia es que sobre todo, rompamos con un bajo más bajo que ese, ¿vale? O sea, tendríamos que hacer un movimiento bajista, pero bajar por debajo de la zona de 0.62300. Una vez nos encontremos debajo de esa zona, sí que existe un poquito más de posibilidades de que nuestro trade pueda salir bien. Pero sobre todo hay que analizarlo con esa visión. ¿Cuál es el gráfico semanal? ¿Qué es lo que está diciendo en 4 horas? ¿Qué es lo que me dice en 1 hora? Los máximos y los mínimos, ¿qué es lo que están haciendo? Cada vez son más altos, ¿vale? ¿Cuál es el volumen? En este caso, pues es un volumen no de gran agrado para la gente que quiere meterse a la baja, ¿vale? Porque escasea, digamos, las posiciones bajistas. Aquí hay un poquito, aquí hay otro poquito de volumen, ¿vale? Pero sí que es cierto que si rompemos esta zona y marcamos un nivel más bajo y hay una apreciación sobre todo los próximos días de volumen bajista, por debajo del 62.300 sí que tendríamos un poquito más de posibilidades a que esto siga sobre todo bajista. De momento es un par que sobre todo yo dejaría en standby, bajo análisis, con una alerta en la parte inferior sobre todo de TradingView y luego analizaremos en los días posteriores qué es lo que ocurre con el par en serio. Luego, chicos, nos vamos a ir a ver también el EuroCAD. Vamos a empezar también desde el gráfico semanal, ¿vale? Aquí tenéis el EuroCAD en semanal, vamos a borrar todo, ¿vale? En el gráfico semanal tiene una tendencia bajista, pero últimamente hay una tendencia agresiva alcista, ¿vale? Eso va a tomar, vamos a tener que tomar la decisión de quedarnos con los datos más recientes, ¿vale? Que es un movimiento alcista sobre todo con mucha fuerza. Aquí sí que está perdiendo fuerza bastante, ¿vale? Se va notando que no estamos llegando al volumen necesario suficiente para poder seguir con esa marcha bajista. Entonces, de momento lo tiene complicado, sobre todo la gente que espera que el par siga bajando, ¿vale? Vamos a irnos sobre todo al gráfico diario. Aquí vais a ver que existe pues un hombro, cabeza, hombro a simple vista, con un buen cuello que de momento se respeta bastante bien. Hay incluso una configuración de doble suelo aquí, pero sobre todo me quedaría con ese hombro, cabeza, hombro, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿de acuerdo? El hombro, cabeza, hombro, para que lo localicéis, es esto de aquí, toda esta estructura de aquí. Y para que esto siga sobre todo bajando necesitamos que el cuello se rompa hacia la baja, ¿de acuerdo? Pero de momento, como podéis ver, la parte de inferior de lo que viene a ser el par se está aguantando bastante con ese doble suelo.
y necesitaríamos sobre todo analizar la serie de oportunidades que han ido ocurriendo aquí. Sí que es cierto que esto lo basaríamos a gráfico de 4 horas, chicos, para verlo con mejor detalle, y esto hay una línea de tendencia lateral en la que se ha hecho un cruce y el precio ha decidido seguir, sobre todo en este caso, escenario técnico alcista, ¿vale? Hemos estado haciendo unos máximos cada vez más altos, aquí lo vais a ver, cada vez unos mínimos más bajos, más altos también, ¿vale? No hemos roto en ningún momento estructuras ni nada, entonces el precio de momento sobrevive a todas esas decisiones. Y luego pues tenéis el movimiento con bastante volumen de hecho hacia el alza. Entonces, la próxima zona en la que visitaríamos con el EuroCAD seguramente o probablemente, por darle algún detalle, sería la zona esta superior de 1.46.345. Es la zona que ahora mismo debería llegar. Sí que es cierto que pueden existir ciertos retest por la parte inferior, o sea, quiero decir, en el gráfico de 1 hora puede el precio descender un poco, tomar un poquito más de curva, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí darnos un poquito de datos de entrada, posiblemente en la línea de tendencia en 1.44.700, algo así. Ser una zona en la que el precio, si respeta, vuelve a subir, tenemos que trazar una línea de tendencia, sobre todo cuando eso ocurra, una línea de tendencia sobre todo lateral, y si el precio baja hasta aquí, tendría que romperte esto, marcarte un nuevo máximo por encima de la zona, ¿vale? Y a partir de ahí podrías tomar quizás una decisión de compra en el euro contra el canadiense, ¿vale? Pero a simple vista está un poquito complicado para tomar una entrada en este par y vamos a irnos al siguiente. Este es otro de los pares que me habéis pedido, chicos, el USD contra el yen, la gente de Instagram, así que lo vamos a analizar, ¿vale? Disculpad. El USD yen, en este caso, es que no hace falta ni ver el semanal. O sea, se sabe ya que tiene bastante fuerza, ¿vale? Alcista, está recuperando nuevamente su volumen alcista, ¿vale? Y aquí vais a ver que, sobre todo el precio en el gráfico semanal se ha relajado bastante, ¿vale? Está cambiando otra vez la dirección. De hecho, si trazáis una línea de tendencia de aquí a aquí, vais a ver perfectamente que estamos fuera de zonas. O sea, eso significa que tiene, digamos, barrio libre para seguir hacia la parte superior. Y sobre todo yo me quedaría con los datos siguientes. Si quisiéramos tomar una decisión basándonos sobre todo en los datos más recientes de gráficos diario y no semanal, lo que viene a ser un movimiento bajista, tendríamos sí o sí que romper la línea de tendencia que os acabo de marcar hacia la parte inferior. Pero aparte de eso habría que descender, digamos, a la gráfica de 4 horas, ¿vale? A la gráfica de 4 horas. Y en 4 horas analizar la situación en la que el mercado nos va a dar dos posibilidades, ¿vale? No voy a trazar estos porque normalmente con los datos más recientes me quedo con estos, ¿vale? Entonces, con estos máximos que está haciendo cada vez más altos y los mínimos que cuando parece ser que va a bajar, romper un mínimo y hacer uno nuevo, no lo hace, ¿vale? Es bastante complicado tomar una decisión en contra, ¿vale? Entonces, yo me quedaría un poco con la decisión de más posibilidad de comprar que las de vender, ¿vale? Y otra persona tan simple diría, bueno, si me hace un máximo más alto que eso, deberíamos empezar a seguir subiendo, tendría toda la razón del mundo, pero en el caso de que esto se rompiese hasta abajo y dijéramos, por lo que sea del mundo, tomar una decisión bajista, necesitamos que haga retest, que nos rompa por debajo de esta última zona y además de eso, bajar, romper otra nueva zona para solamente quedarnos con la confirmación de que el precio podría volver a redistribuirse y a partir de ahí crear una línea de tendencia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? El precio tiene tanto volumen, tiene tantas estructuras en tantas zonas que cuando simplemente por bajar no va a ser autosuficiente para que el par pueda confirmar una dirección bajista. Entonces necesitamos, digamos, varias confirmaciones para poder decantarnos ya finalmente con una última decisión de la dirección que está llevando pues, el precio. Entonces esa es una de las dificultades que hay más graves en el USD contra el yen, que lo estáis viendo aquí conmigo en pantalla, entonces muy complicado. Casi diría que es mucho más sencillo tomar una compra por encima del 1.36, que te marque un nuevo máximo, que a partir de esa zona puedas comprar, que tomar una decisión de venta con todas las cosas que te estoy diciendo. O sea que es mucho más simple esa compra que todas las ventas que vas a querer hacer en el USD contra el yen japonés. Además es un par que no tiene mucho volumen, muy poca liquidez, pero yo lo vería, por lo menos en mi parte, o en mi visión, o en mi estrategia, lo vería de esa manera. Luego, chicos, nos vamos a visitar el out contra el yen, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo en el out contra el yen, en el gráfico diario, es una decisión un poquito complicada porque el precio dentro de lo que cabe está un poquito lateral, tiene un poquito de fuerza bajista, estamos jugando entre dos medias móviles, ¿vale?
algo que desde luego no me agrada nada, porque a mí me gusta o posicionarme por debajo de la media móvil o por encima, o suficientemente con suficiente distancia. Si estamos muy cerca de la media móvil, es uno de los pares que normalmente debería decir el no, así que el Audien no lo vamos a analizar, pero si queréis un poco saber un poquito más, aquí vais a ver un poquito la estructura del gráfico en el semanal, alcista, con hombro, cabeza, hombro en la parte más reciente, empuja casi siempre hacia el alza, pero sí que es cierto que yo me fijaría mucho más en otros detalles, sobre todo si está jugando entre la media móvil y tal, no sería algo que me permita tomar una entrada, sobre todo porque mi estrategia no me lo da como válido, ¿de acuerdo? Entonces, de momento ya os digo, paso del par. Ahora, chicos, nos vamos a ir al gráfico del euro contra el yen japonés, el gráfico semanal, continuamente alcista, pérdida un poquito de volumen en la parte superior, está perdiendo un poquito de fuerza también, lo vais a notar que no tiene tanta agresividad o tanta carga como la tenía antes, ¿vale? Aquí sobre todo está relajando bastante el volumen, eso significa que se está quedando un poquito estancado, sea por noticias, sea por datos económicos, sea porque las dos economías comparten algo en común. Entonces, digamos que el euro contra el yen japonés en este escenario estaríamos rompiendo por encima de esa línea de tendencia en la manera simple, pero sí que es cierto que si trazamos sobre todo una zona por encima de esto, ¿vale? Que es la última zona en la que el precio ha tenido complicaciones, bajó, redistribuyó el volumen y volvió a subir con muchísima fuerza, dando incluso un retest con un cierre perfecto de doble vela con volumen. Entonces luego aquí vamos a ver sobre todo el precio subir. La próxima zona en la que el euro-yen podría alcanzar sería esta, la siguiente, ¿vale? Sería, digamos, una zona en la que el precio podría respetarla, luego bajar, luego estar un poquito de zigzag y luego volver a subir. Pero si ahora mismo quisiéramos tomar quizás una oportunidad, llegamos quizás lo más seguro que muy tarde. Esto habría que analizarlo en el gráfico de 4 horas, buscar una posible zona de retest, sí que vais a ver aquí una vela envolvente con bastante volumen, pero el volumen vuelve a recuperar, ¿de acuerdo? No estamos haciendo en ningún momento mínimos más bajos, ni mucho menos, son cada vez más altos, con bastante claridad además. Y las velas envolventes, pues en este caso dan un poquito de miedo cuando ocurren, es lo que nos echa para atrás no tomar una orden, porque aquí perfectamente se podría haber hecho una compra. En este caso o en este escenario nos complica bastante la oportunidad de poder tomar algo. Yo creo que habría que irse incluso hasta 30 minutos, en 30 minutos hacer quizás alguna observación de línea de tendencia lateral, ¿vale? Ver si el precio sobre todo baja la parte de la línea de tendencia, analizar a partir de ese punto qué es lo que ocurre, crear una línea de tendencia, ver si rompe, y si no rompe esta línea de tendencia, te rompe la que vas a crear aquí en un futuro, puede ser que a partir de ahí puedas llegar un poquito pronto a tomar una operación en el euro-yen. Ahora mismo tomar una orden en el punto actual, llegamos muy tarde a la operación, así que sería bastante complicado. Y ya por último, chicos, para no hacer esto demasiado extenso, porque estamos viendo los pares, pero con mucha tranquilidad, tenemos el euro-AUD, no tiene gran cabida este par en lo que viene a ser el análisis, vais a verlo aquí en el gráfico diario, lo vamos a cambiar a gráfico semanal, ¿vale? Tiene una tendencia, digamos, más lateral bajista, es un par, normalmente suele ser un par que tomamos de vez en cuando operaciones en él, es muy tranquilo, muy estable, no tiene demasiado volumen, no tiene demasiada fuerza en muchas ocasiones y eso a veces te da un poquito de estabilidad. Aquí vais a ver un doble suelo, máximos y mínimos cada vez más altos, ahí cada vez que llega a una zona para romper y hacer un nuevo mínimo no lo hace, coge bastante fuerza, ¿vale? Debo anotar eso. Y luego, chicos, nos vamos a ir al gráfico directamente de 4 horas. En 4 horas vais a ver que los máximos y mínimos son cada vez más altos. La decisión en la mayor parte de ocasiones sería tomar una decisión de compra, ¿vale? Lo que tendríamos también más cerca es una zona de máximos, ¿vale? Que seguramente el precio pueda alcanzar ahí en un par de días. Posibles o entradas que quisiéramos tomar en este par con la pérdida de volumen que está teniendo en la parte superior. Eso significa que hay cierta indecisión en el mercado, sobre todo en este par. Entonces eso nos podría dar quizás pie a que el mercado sobre todo respete una decisión de bajista temporal y luego tomar una compra más adelante. Entonces línea de tendencia desde que empieza un poquito el volumen a tirar, ¿vale? Y luego pues lo único que quedaría por aquí, chicos, añadir sería básicamente poner ciertas zonas en las que el mercado debería respetar en un futuro. Creo que va a ser un poquito complicado tomar este cuadro, pero yo creo que toda esta zona es una zona con bastante volumen en la que podría distribuir nuevamente, ¿vale? Y luego, chicos, en media hora habría que analizarlo nuevamente y buscar una posible entrada
más, digamos, en los datos más recientes, de máximos a mínimos, y posible zona en la que el mercado podría respetar sería toda esta zona de aquí, entre el 50 y el 61.8 podría ser una zona en la que el mercado podría rebotar para seguir al alza. Sobre todo habría que vigilar cuando el precio llega hasta aquí abajo, qué volumen trae consigo, cómo mueve el volumen en esas zonas también, y luego analizar con una línea de tendencia que claramente se está rompiendo. Si nos basamos en esa, si nos movemos a la otra pata, que sería la más reciente, vamos a ver que el volumen también rompe desde una parte más alta, ¿vale? Entonces, sobre todo el precio tiene que hacer un movimiento bajista hasta la zona del 50-60% y a partir de ahí empezar a pensar ideas, sobre todo si hay volumen en esa zona, que eso lo que nos hará es tomar una decisión de compra con un poquito más de datos que nos ayudaría con este Fibonacci. Pero sobre todo, cuando lleguemos a esa zona hay que analizar el volumen que hay, que va a importar muchísimo, porque si cae con mucha fuerza tienes que llevar mucho cuidado. Si entra volumen y no es el suficiente y no cierra por encima del 50%, debes retirarte. Digamos que hay una serie de cosas que tienes que analizar una vez llegas a ese momento, y por mala suerte pues no lo tengo actualmente. Así que esto sería todo, chicos, por el análisis de esta semana, o el análisis un poquito de los días que nos quedan esta semana. Y bueno, pues como ya sabéis, esto es algo que vamos a ir haciendo los martes, no va a ser como este vídeo, sino que lo vamos a estar haciendo en directo, vais a estar conmigo en la sala, vamos a estar hablando, interactuando un poco con las oportunidades que va a haber en el gráfico y las oportunidades que va a haber ese día martes. Así que nada, chicos, si queréis sobre todo más información, me escribís en la parte de abajo o nos habláis por las redes sociales, sea Telegram o sea Instagram, donde os podemos ayudar con toda la información para cómo formar parte de la academia, cómo formar parte del grupo de señales, cómo formar parte de todo lo que ofrecemos, que muchas veces vais a tener la oportunidad de acceder gratis, simplemente utilizando y depositando en el broker recomendado, que en este caso son BD Swiss o IronFX. Así que vosotros decidís, yo por el día de hoy me retiro y nos vemos, sobre todo, muy pronto. Hasta ahora.